estamos en comunicación en este momento con el abogado del del gobernador Luis Fernando Camacho, el doctor Martín Camacho. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Y bueno, finalmente sale esta imputación que parecería no tener pies ni cabeza, tomando en cuenta lo que decíamos, el hecho de que le van a echar la culpa de falsificar su propia firma al gobernador, es algo que no se entiende. Gracias, doctor, por este tiempo. Hola, sí, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Y bueno, el viernes tuvimos conocimiento no oficial, evidentemente no hemos sido notificados por el juzgado como corresponde y como indica el artículo 314 de la ley 1970, de esta imputación que, como muy bien lo decía, es jalada de los pelos, ¿no? Una imputación que no tiene sentido, pero que más allá de eso, además carece de carga probatoria. Nos extraña mucho porque días antes, 1 o 2 días antes, la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho solicitamos al Ministerio Público que se realice una pericia grafotécnica de la firma estampada en los 3 documentos que están siendo dubitados en este caso. En este entendido, el Ministerio Público autorizó la realización de esta pericia, incluso ya se presentó la necesidad de un consultor técnico y que además hemos solicitado que para cotejar las firmas se pueda trasladar el perito del ICUP o del IDIF y el consultor técnico hasta el centro penitenciario de Chonchocoro para tener una muestra reciente de la firma del gobernador. Sin embargo, sin haber realizado este acto investigativo tan importante, el Ministerio Público el día viernes presenta una imputación en contra del gobernador Luis Fernando Camacho y además en contra de la notaria de ley. Es decir, la imputación se hizo antes de la pericia y ¿con qué bases entonces se hace esa imputación? Bueno, las pruebas que ha juntado el Ministerio Público o que ha enumerado en su imputación van desde la denuncia, que como todos los abogados conocen no es considerada un elemento indiciario ni un elemento probatorio, porque es en realidad un relato de lo que pudo haber sido o de lo que podría haber sido hasta que se consigan elementos o indicios en la etapa preliminar que sostengan la probabilidad de autoría o participación. Entonces, está la denuncia, hay las declaraciones del mismo gobernador Luis Fernando Camacho, lo han considerado como un elemento de prueba, cuando él mismo en su declaración dijo que la firma era propia suya, ¿no? Que no conocía, esto es muy importante, que no conocía, nunca en su vida había tenido una comunicación con la notaria de gobierno, y que cuando se firmaron estos poderes, se lo llevaron pues ya hechos al centro penitenciario de Chonchocoro, que en Chonchocoro no hay donde, no tiene máquina de escribir, no tiene computadora, mucho menos una impresora, ¿no? Entonces los poderes lo llevaron hechos, porque aquí es importante otro elemento. El Ministerio Público va a querer hacer creer en la audiencia de que el gobernador Luis Fernando Camacho ha hecho introducir datos falsos en esos poderes. ¿Qué datos falsos? Lo que es un error, lo que se ha demostrado además a través de una nota marginal que es un error. Que el poder, como decía en el original, pero luego se aclara en la nota marginal, el poder decía que fue firmado en Santa Cruz. Pero es imposible que estos datos hayan sido introducidos primero de manera voluntaria, ¿no? Porque son en contra propia, pero además que hayan sido introducidos en el poder por el gobernador o por órdenes del gobernador Luis Fernando Camacho cuando él ha aclarado que no conoce a la notaría de gobierno y que los documentos ya venían preparados. Entonces, aquí podría existir, como siempre lo he dicho, un error administrativo o un error que además es subsanable por la nota a pie de página de parte de la notaria, ¿no? Ahora, doctor, a ver, se ha pedido otros 90 días de detención preventiva para esto. Llama la atención el hecho de que mientras pasan los días, pasa el tiempo, en los otros procesos también van avanzando estos días de detención preventiva, siempre aparece una nueva causa para alargar el hecho de que el gobernador no pueda volver a Santa Cruz. Exacto, pero lo más importante es creo que considerar que el Ministerio Público está cometiendo un grave error, porque la detención preventiva como medida cautelar de excepción, además, porque hay 9 medidas anteriores a la detención, establece el código, que van desde la fianza juratoria, el arresto domiciliario, son o tienen una finalidad única, ¿no? Y tienen un carácter instrumental, que es proteger la investigación. Ahora, si consideramos que el supuesto delito
se ha cometido, ¿no? Si hubiera delito, si hubiera cometido, estando ya detenido el gobernador en Chochocoro, porque el poder es del 1 de agosto del año 2023, ¿cómo podría el gobernador desde una detención, porque aquí tiene que haber un sustento, cómo podría el gobernador desde una detención que ya cumple por otro proceso obstaculizar una investigación que se desarrolla además en Santa Cruz, pero además darse a la fuga, que son los dos requisitos para solicitar medidas cautelares, no detención preventiva? Entonces, si el mismo delito que le atribuyen de imposible realización, porque no se puede falsificar la firma propia, porque el gobernador no hizo los formularios o los documentos, eso lo hace el notario de gobierno. Entonces, pero además no puede tener acceso a la documentación que está en la notaría de gobierno, ni a influir sobre testigos, porque todos viven en Santa Cruz y él no tiene comunicación. Entonces, ¿por qué o a qué entendido el Ministerio Público pide una detención preventiva de 90 días? Es ilógico, irracional, y seguro el juez, que tenemos conocimiento, va a ordenar la detención preventiva del gobernador, porque esto tiene un fin político, obedece a un fin político, es una orden directa del presidente Luis Arce y del Ministerio de Gobierno. Mantener y perpetuar la detención preventiva del gobernador con muchos motivos, ¿no? Primero, no solamente porque el gobernador es el único líder de oposición a nivel nacional, en todo caso, que le causa molestia al gobernador y que sigue a un detenido manteniéndose inquebrantable, firme en sus decisiones y además luchando por la democracia. Pero además, por otro motivo sumamente importante, es que piden la detención preventiva, porque quieren crear una cortina de humo, evidentemente, de todos los demás problemas que están ocurriendo en el país. Nuevamente vemos, ahorita lo veía con ustedes, nuevamente el paro de transporte, nuevamente la escasez de diésel. O sea, no se terminan de subsanar estos problemas. Tenemos un dólar que está aproximadamente a 14 bolivianos el dólar. Entonces no se terminan de solucionar estos problemas y el gobierno, el presidente Arce, totalmente confundido, cree que imputándolo al gobernador va a salvar su nefasta imagen, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué corresponde a la defensa? Entiendo que ya los van a notificar en estas horas. ¿Qué corresponde hacer a ustedes ahora? Sí, primero el juez va a señalar una audiencia de medidas cautelares y se nos tiene que notificar con la imputación, con todos los indicios que ha juntado el Ministerio Público y con el señalamiento de audiencia. Nosotros tenemos 10 días para interponer excepciones e incidentes conforme a procedimiento, y lo que vamos a hacer justamente es pedir la nulidad de esta imputación por carecer de fundamento, por carecer de motivación, por carecer de carga probatoria. Además, y vamos a esperar pues, que la autoridad jurisdiccional, aunque no lo creemos, estamos más que seguros que no, porque ya conocemos cómo funciona la justicia últimamente, no solo en Bolivia, terriblemente en Santa Cruz. Entonces creemos que vamos a tener que ir a una audiencia de medidas cautelares en donde tocará demostrar que desde su detención el gobernador no puede jugarse ni obstaculizar. Doctor, llamó también la atención lo que denunciaba el gobernador en sus cuentas, en sus redes, en X, cuando decía que el gobierno está tratando de negociar con él para su libertad. ¿A qué se refería el gobernador? ¿Se conoce este tema? Sí, claro que sí, es cierto, en más de 8 oportunidades, porque yo lo conozco no solamente porque el gobernador Luis Fernando Camacho me lo ha comunicado, sino también porque lo he podido presenciar. Se han buscado negociaciones desde distintos sectores del gobierno, especialmente del Poder Ejecutivo, incluso llegando una vez un ministro a ir directamente a su celda, ofrecerle primero que no siga hablando, que no siga exponiendo, que no siga escribiendo cartas, todo, y que se le iba a dar un arresto domiciliario, una libertad, pidiendo que deje su lucha, ¿no? Su lucha por la búsqueda de la democracia, de la justicia, en busca de la libertad por los presos políticos, y otras peticiones que se le han hecho de índole más que todo político. Entonces, es evidente que el gobernador de ninguna manera se va a quebrar, no va a negociar con un gobierno dictatorial, con el movimiento al socialismo no se negocia, y además no va a negociar lo que son sus principios, sus ideales y su lucha por la búsqueda de la democracia y la libertad de nuestro país. Esta es una muestra más que la detención del gobernador no tiene nada que ver con algún caso jurídico, sino político. Evidentemente, sí, ¿no? Y yo creo que si así
tuvieran algún indicio sobre en todos los procesos, el gobernador, en caso de no ser un enemigo del presidente Arce y del movimiento socialismo y de su dictadura, no estaría en detención preventiva en este momento. Si hubiera pactado como muchos otros han pactado, entonces no se encontraría en detención preventiva, así los procesos estén abiertos. Doctor, la última, ¿qué pasa con la llegada del gobernador a Santa Cruz para encarar ese otro proceso por el decreto? ¿Cuándo va a llegar? ¿Va a llegar? Y uno no entiende por qué hasta ahora no se clarifica esa situación. Bueno, el tribunal ha sido bastante claro en la última audiencia, ¿no? El tribunal ha sido bastante claro y ha ordenado ya la remisión de los antecedentes, la investigación penal en contra del mayor Roger Sánchez Albornoz, justamente por no haber cumplido con el traslado del gobernador en la audiencia programada para el 16 de julio, ¿no? Una audiencia que además se desarrolló con una serie de exabruptos de parte del representante del Viceministerio de Transparencia, que se molesta porque no se cumplen sus caprichos. El señor Javier Pérez Colque, que además es el denunciante, el primer denunciante, luego se adhiere el señor Mario Aguilera en el tema de la notaría de gobierno, se enoja y se molesta con los abogados de la defensa del gobernador, se molesta con el tribunal porque no se le cumplen sus caprichos. Porque creo que además este tribunal es el único que está manteniendo intacta la dignidad respecto a la independencia de poderes y el no dejarse presionar por un abogado que, como lo dije y lo voy a sostener siempre, no sabe, no conoce de derecho, y eso es lo que le molesta, que no se hacen caso a sus caprichos, ¿no? El señor Javier Pérez Colque no conoce, siempre ha sido un abogado mediocre, yo lo conozco hace muchísimos años, entonces puedo decirlo y se lo puedo decir en su cara. Entonces, en ese entendido, ellos pretenden que se haga lo que ellos deciden y el tribunal ya ha dicho en más de 4 audiencias. Empecemos en la primera audiencia de marzo, luego hubo otra en abril, mayo y la de julio. En todas el tribunal ha dispuesto que se traslade al gobernador y ya en la última ordenó incluso que se investigue al director del centro penitenciario. Entonces se va a mantener firme en esa posición. Y yo aplaudo la decisión no porque pienso que me beneficia a mí, sino porque es lo que dice la ley y los juicios se llevan de manera presencial. Yo, por ejemplo, no discutiría que la audiencia cautelar dentro del caso notaría de gobierno se lleve virtual, porque la ley permite que las audiencias cautelares, las audiencias de incidentes se llevan de manera virtual, pero no la audiencia de juicio. El juicio tiene que ser presencial en base a una serie de principios, además, y garantías para todas las partes, no solamente para el acusado. ¿Cuándo se reinstalaría la sesión? Si no me equivoco, está para el 23 de septiembre. Si no me equivoco, para el 23 de septiembre. Septiembre, sí, pero no tengo exactamente ahora la fecha. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. Muy amable.